hablábamos con Germán Martínez, era parte de nuestra editorial, ¿no? Nosotros decíamos que es como que se ha restablecido en la Argentina aquello que Jauretche sentenció hace muchos años. No soy muy bueno en las matemáticas, pero en el 30, en la década del 30, que fue la década infame, el estatuto legal del coloniaje, decía, ¿no? Jauretche y otros autores hablaban de que había una confabulación política, económica, desde los grupos extranjeros más que nada, porque en aquel momento los grupos económicos locales eran más las oligarquías que tenían que ver con la cría de ganado, con el tráfico de mercaderías, con la administración de los puertos centrales en la Argentina y algunas dirigencias políticas locales, como siempre, ¿no? O sea, gente que presta su voluntad para que las cosas se vayan llevando adelante y las entregas de los patrimonios, y obviamente que no es gratis, no te dan el servicio gratis. Y esta semana lo que descubrimos es que esa vocación por ser colonia, pongámoslo así en crudo, esa vocación por decir, bueno, entreguemos lo nuestro, muchachos, porque nos va a ir bien a algunos y a la mayoría mal, tiene en la Cámara de Diputados de la Nación 140 manos, o un poco más, un poco menos levantadas. 140 manos. Tengamos en cuenta que la Libertad Avanza tiene propios 40 legisladores aproximadamente, con lo cual hay otros 100 prestados que conforman, como decía el diputado Martínez, otros bloques, la Unión Cívica Radical fundamentalmente, el PRO, o sea, las fuerzas de Macri, Patricia Bullrich, etcétera, Pichetto y una pluralidad de legisladores de diversas provincias, de los cuales también hay que decir hay excepciones honrosas que han votado en contra, algunos santafesinos, socialistas, que integran ese bloque, pero que votaron en contra. Entonces, esta ley que han dado media sanción, estos 140 voluntades, va configurando, digamos, este experimento anarcocolonialista, como dijo Cristina esta semana, que nos proponen los hermanos Milei, digo, ¿no? Los hermanos Milei, como también dice un compañero, creo que Horacio Berbisky habla de los hermanos Milei. ¿Cuáles son las cuestiones centrales, como decía Germán Martínez, que se han corporizado como ley de la nación con esta media sanción de la ley de base? Podemos resumirla en tres cuestiones. A nosotros nos parecía importante destacar tres cuestiones. Primero, la quita de beneficios y protección para jubiladas, jubilados nacionales, reforma previsional, derogación de la moratoria mediante trabajadores activos, nuevos trabajadores en búsqueda de sus primeros empleos, quita de beneficios y fundamentalmente quita de beneficios para las pymes, que son mercado interno, digamos, ¿no? Y monotributistas. Todo este ejército de reserva del cual hablaban los autores marxistas hace muchos años, antes que nosotros nazcamos, vengamos al mundo, van a ser realmente uno de los sectores más desprotegidos. Si vos sos monotributista, no solo que te va a aumentar el 300% la cuota del monotributo, 300%. Digo porque recién les cuento a los chicos acá, tal vez no están viendo el mensajero, pero hubo algunos mensajes que decían que nos ponemos muy rojos, muy zurdos, algunos programas. La verdad que nada más alejado de eso, pero bueno, no importa, respetamos la opinión y agradecemos los mensajes. Y en comparación, digamos, con los beneficios que se le quitan a las pymes, a las que hacen mercado interno, a las industrias nuestras, a las productoras, a los productores chicos, ni hablar, decimos, en los monotributos, olvídate del monotributo, se beneficia con otras medidas concretas de exenciones, de no pagar impuestos, de echar gente sin explicaciones, sin indemnizarlo, acortar el periodo de prueba para quienes toman su primer trabajo, a las empresas más grandes, importadoras y exportadoras, y los grupos económicos locales, obviamente. La segunda cuestión es la puesta a la venta de las empresas más valiosas del Estado Nacional, ¿no? O sea, saca a la venta, y el resto, como agregaba Germán, lo puede hacer tranquilamente el presidente con las facultades delegadas, o sea que no es necesario que las empresas estén todas, las que quieren privatizar, en esta media sanción de ley de bases, pero igual,
han hecho una lista bastante fuerte, ¿no? De nuestro patrimonio nacional. Las empresas nacionales no son del Estado y del empleado público. Lo quiero aclarar porque parece que el que trabaja en aerolíneas sea un ñoqui, empleado público, y que está bien que lo echen y que la empresa no es tuya, que sos ciudadano, es de todos. Recordemos, además, los que somos un poco más viejos, que por este proceso de privatizaciones ya pasamos. También en los 2000 se vendieron todas las empresas con el dúo Dromi-Menem, Cavallo después agregado. Todas las empresas del Estado. Tuvo el peronismo, a través de Néstor y de Cristina, pese a los que le pese, recuperar las empresas públicas, recuperar las jubilaciones, las AFJP, de las garras de los privados, y otro proceso de estatización que hizo que hoy tengamos un patrimonio nacional enorme. Y bueno, decíamos, la lista de empresas que se puedan privatizar son Aerolíneas Argentinas, AISA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, condonación de la deuda millonaria de Macri mediante, aclaramos, ¿no? Porque recordemos que el Estado estuvo resistiendo a condonarle la deuda, que era lo que quiso hacer el macrismo cuando gobernó los 4 años, autocondonarse las deudas, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas, corredores viales, etcétera, etcétera, núcleo eléctrica, yacimientos carboníferos, Río Turbio, etcétera, etcétera. Para todo esto y más, la delegación de facultades, como decía el diputado Martínez, del Congreso al presidente de la Nación por un periodo de 1 año. A mí me da un poco de escalofrío, no sé, hoy está fresco, pero falta mucho para capaz que yo estoy medio convaleciente todavía de mi operación y viste, y me da fresquito. Pero imagínate, 1 semana con DNU vigente y el desastre que hizo esta gestión, imaginémonos 1 año con facultades delegadas. Como decía bien el diputado Martínez, se suma la facultad y las cosas que pueden hacer por el DNU porque sigue vigente. La Cámara de Diputados de la Nación no trató el DNU, no lo derogó al DNU, sí el Senado. Los alquilinos lo tienen clarísimo. Porque los alquilinos tienen. Tremendo. Entonces, o sea, decía, escalofríos, porque la leitmotiv de esta gestión es motosierra y licuadora. Pero no estamos hablando de motosierra para ir a laburar, a cortar leña, y la licuadora para hacerte un licuado. Estamos hablando que la motosierra tala todos los beneficios y tala las empresas del Estado y las extranjeriza o las enajena, y la licuadora te licúa los ingresos. ¿O qué crees que es que el Banco Central baje prácticamente semana a semana la tasa de interés para que vos tus pocos ahorritos que tengas te den menos y que cada vez tengas menos poder adquisitivo? El concepto, decíamos, del Estatuto Legal del Coloniaje fue acuñado por el maestro Arturo Jaureche. Describía esta entente, decían en ese momento, un término medio viejo, entre las clases más oligárquicas, parasitarias, y los grupos extranjeros para enajenar nuestro patrimonio nacional. Cualquier coincidencia con el presente seguramente obedece, como dijo el oyente, a nuestra lectura roja o nuestra subjetividad y parcialidad para interpretar la coyuntura. Sucede para nosotros que la política de la crueldad, como decíamos la semana pasada, y el nuevo Estatuto Legal del Coloniaje son primas hermanas o más que hermanas o hermanos, y que lamentablemente han encontrado sus promotores institucionales, como dijimos al principio de esta editorial, con 140 voluntades en el Congreso de la Nación. ¿Significará este hecho la capitulación? Y la miro a Natalí, que forma parte de una conducción política del PJ en la provincia, y que creo que hay que reivindicarse en ese sentido. ¿Significará, Nati, la capitulación del sector, de un sector de la dirigencia política a manos de los grupos económicos? O sea, yo bajé mis banderas y bueno, grupos económicos, gobiernan ustedes. ¿Estaremos en capacidad de gestar colectivamente un nuevo hito callejero y colectivo la próxima jornada del paro nacional del 9? Falta muy poquitos días
poder dilucidar. Lo que decís de la capitulación de mucha dirigencia política me parece que se está notando, y adhiero a tus palabras al principio, digo, los prestados, ¿no? Que ahí quiero detenerme, en los prestados, que bien le llamás. Voy a tomar este concepto y te lo voy a robar para mis análisis, pero uno escuchaba a un de Loredo que estaba por darle un ataque cardíaco en su banca, de lo que decía contra el gobierno nacional. Nosotros vamos a apoyar, pero tengan cuidado, pero vamos a estar... Pero después levantó la manito, al igual que una Stolbizer, que es inentendible, que habló de desguace del Estado, que habló de privatización de las empresas, que habló de los sectores más vulnerables como los jubilados y jubiladas, y después levantó la mano para votar. Entonces uno se pregunta, y también en relación a este mensaje que a veces nos ponemos un poco rojos, digo, el presidente de la Nación también ha caratulado de zurdos a los radicales que le levantaron la mano en esta... ¿no? Ratas, zurdos, no sé cuántas cosas más, con un de Loredo coimeros, casi al borde del ataque de pánico, pero que después levantó claramente la mano para acompañar esto. Digo, ¿hasta dónde la hipocresía? ¿No? ¿Hasta dónde la hipocresía con los argentinos y con las argentinas? Y esto que bien marcá, César, y con esto me quedo, de la distancia que está teniendo, yo no diría la dirigencia política, yo diría quienes están ocupando cargos políticos en este momento, que bien sabemos, hace mucho tiempo venimos perdiendo representatividad. Bien. En el caso de Santa Fe, por ejemplo... Tienen responsabilidad institucional, decís vos, además de política... y además estamos perdiendo representatividad minuto a minuto, porque si uno se pone a pensar, César, por ejemplo, es de todos los partidos políticos, esta crítica es transversal a todos los partidos políticos. Quienes nos representan en la Cámara de Diputados, al menos, en su mayoría, son personas que viven y desarrollan su vida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de eso, nosotros, muchos de nosotros, yo que formo parte de un partido político, como bien lo decís, los militamos en Santa Fe, para que sean representantes de la provincia de Santa Fe. Bueno, estas son cosas que hay que empezar a cuestionarse, porque si no, le damos cierto nivel de razón al presidente en esto de decir la casta, ¿no? Porque, por ejemplo, de Loredo, y lo voy a dar de ejemplo, voto para mantenerme en este cargo, voto por las negociaciones políticas que me convienen a futuro, voto pensando en cómo voy a mantener mi banca de aquí en adelante, o voto pensando en el pueblo argentino. Bueno, el pueblo argentino todavía tiene esperanzas sobre sus representantes, por eso los acompaña con su voto, y muchas veces suceden estas hipocresías que no tienen ningún tipo ni parangón de explicación ni de comparación. Lo de Loredo realmente es tristísimo que un argentino exponga su hipocresía joven, a la luz del día. Sí, totalmente. Y más teniendo en cuenta que si a mí me insultan, si ustedes a mí me insultan, no me van a ver más acá, digo, y si a mí me dicen rata, no me van a ver más acá. Bueno, o coimera. Tengan dignidad, por lo menos dignidad. Si van a ser hipócritas, por lo menos apelen a su dignidad individual. Y lo digo también por Margarita Stolbizer, que fue muy abucheada cuando salió de la Cámara de Diputados. Y ayer escrachada en Bahía Blanca. Claro, qué fácil es dar discursos, ¿no? Claro. Después la realidad, la efectiva o ir realidad... a los medios, o pasearte por los estudios de los medios de comunicación en Buenos Aires. Me enojo porque la efectiva realidad muestra otra cosa. Después digo, muy lindos los discursos de Margarita Stolbizer, muy lindos los discursos de algunos radicales, pero si después levantamos la mano, ¿qué sentido tiene esto? Al igual que lo decíamos la semana pasada, muy lindo todo lo que dicen desde la Unión Cívica Radical, aquí en la ciudad de Santa Fe, donde por ejemplo Barletta fue rector de la Universidad Nacional del Litoral y después no dio quórum para votar acerca del financiamiento a las universidades nacionales. No fue, decidió no ir, habiendo sido un protagonista clave de la educación pública superior, en nuestra ciudad al menos, siendo rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, tengan dignidad. Por eso digo, y hablo de la idea de capitulación. Capitulación es, bueno, me entrego. Totalmente. Perdí o quiero entregarme y listo. Métanle, muchachos, ustedes, y hagan lo que quieran, digamos, con todo lo nuestro.